Ya que estamos hablando de Puerto Rico, vamos a seguir con esa isla porque Puerto Rico hizo su pago de la deuda que vencía este martes con sus correspondientes intereses. Así lo indicó en un comunicado el Banco Gubernamental de Fomento, el brazo financiero del gobierno del Estado Libre asociado a Estados Unidos. Pese a ello, la isla sigue enfrentando extremos desafíos fiscales para facilitar un proceso de reestructuración voluntaria con sus acreedores. Según la presidenta de esa institución financiera, Melba Acosta, en agosto Puerto Rico incumplió, como sabemos, el pago de parte de su deuda de unos 70.000 millones de dólares por primera vez en su historia. Aquí tienen la pregunta. Procedió con el pago del banco porque la mayoría del pago del banco tenía garantía del gobierno, era como si fuera un GO. Y ciertamente nosotros pues esperamos poder sentarnos próximamente con nuestros acreedores para llegar a una transacción y queríamos, ¿verdad?, llegar a ese momento habiendo respetado la deuda constitucional que tiene una garantía GO. Aquí tienen la pregunta para que participen del programa haciendo uso de las redes sociales en esos momentos. Recordando que estamos también en Facebook, en Diagonal Realidades en Contexto. ¿Qué opinas sobre la crisis financiera que enfrenta Puerto Rico y además de los pagos, qué más pudiera hacerse para restaurar la solvencia de la isla? Vamos a analizar el trasfondo que ha llevado a Puerto Rico hasta este abismo de la quiebra financiera con la ayuda del analista político Juan Carlos Hidalgo, quien se encuentra en nuestros estudios de la ciudad de Washington, D.C., y también el director de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, él es Carlos Rodríguez Ramos. Bienvenidos ambos. Comenzamos con usted, Carlos Rodríguez. Profesor, ¿por qué aumentó la deuda en Puerto Rico a niveles tan estratosféricos y por qué no se reestructuró o trató de remediar esta crisis antes de llegar a este momento? Sí, la deuda empezó a inflarse mucho ahora en los años 2000 y ya desde la época de los 70 también se habían unos indicios y se estaba indicando que, miren, esta deuda hay que utilizarla para generar bienes públicos que generen un rendimiento y entonces a base de esos rendimientos nosotros entonces poder pagar la deuda y seguir reinvirtiendo para ir, ¿verdad?, trabajando en el desarrollo económico de Puerto Rico para que entonces las fuentes de repago no se vean comprometidas y no ocurra lo que ocurra hoy. Pero entonces pues problemas administrativos, problemas de financiamiento y de muchos índoles pues han ido afectando y lo que ha hecho es que se vaya acumulando la deuda a través del tiempo, en especial por las medidas tomadas en las últimas décadas. Quédese ahí con nosotros, profesor. Pasamos con Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué pudiera hacer el Congreso de los Estados Unidos para extender a Puerto Rico la ayuda financiera que necesita, tomando en consideración que es un Estado libre asociado? Eso quiere decir que la isla no cuenta con los mismos derechos que los otros 50 estados de la nación americana, aunque sí son ciudadanos los puertorriqueños. Sí, en este momento toda la discusión está girando sobre si se aprueba el acceso de Puerto Rico a la ley de bancarrotas estadounidense. Recordemos que Puerto Rico, por ser un territorio, no tiene acceso a la ley de bancarrotas y por lo tanto cualquier proceso de bancarrota es un proceso altamente desordenado en donde Puerto Rico tendría que negociar individualmente con cada uno de los acreedores, lo cual hace que sea un proceso caótico, ya que cualquier garantía que le dé a un acreedor es muy probable que otro acreedor demande. Hay toda una jerarquía de deudas en donde unas tienen más prioridad que otras. En fin, es un proceso muy caótico si Puerto Rico no tiene el acceso a la ley de quiebras. Ahora bien, se ha puesto muchísimo énfasis únicamente en eso, en de que Puerto Rico, la solución para Puerto Rico es el acceso a la ley de quiebras, cuando también lo que debería estar muy sobre el tapete y no se está discutiendo mucho, ni en San Juan ni en Washington, es el tema de la reactivación económica. Puerto Rico tiene una década de contracción económica, su economía ha venido decayendo desde el año 2006, la gente se está yendo de la isla y esto está agravando los problemas financieros del gobierno. Una economía que se contrae es una economía que no genera recursos para el fisco y por lo tanto cada vez agrava la situación fiscal de la isla. Y ahora vamos a hacerle esa pregunta al profesor Carlos Rodríguez. ¿Por qué está sumido Puerto Rico en esta contracción económica y qué hace falta hacer para reactivar la economía de Puerto Rico?
Sí, bueno, esta contracción económica a partir del 2006 surge sobre ciertos aspectos, pero principalmente la sección 936 caducaba, una vez concluida en el 96, caducaba en el 2006. Muchas empresas que estaban aquí, especialmente muchas farmacéuticas, pues se fueron de la isla y eso generó o empezó con el proceso de contracción económica. Adicional a eso, también tenemos que ver que la economía de Puerto Rico está bien ligada a la economía estadounidense y las recesiones que hubo en la economía de los Estados Unidos afectó de manera directa a Puerto Rico. Entonces que nosotros tenemos dos vías, una vía es por la cuestión de las 936 y la otra vía es por el contexto internacional. Y entonces pues eso fue como si fuese una tormenta perfecta, todo eso se unió y lo que hizo entonces fue generar una contracción económica. Y a la misma vez hay un éxodo, como se mencionó anteriormente, de personas que se van específicamente hacia los Estados Unidos, dado los problemas que hay en términos de empleo en Puerto Rico. Y todo eso, pues lo que va haciendo es que la economía de Puerto Rico se vaya contrayendo y a la misma vez va trayendo otros problemas no solamente económicos, sino también sociales. Ahora, Juan Carlos Hidalgo, precisamente usted mencionaba la estadidad de Puerto Rico, el hecho de que se trata de un territorio libre, asociado. ¿De qué manera hubiera sido diferente o pudiera ser diferente, además de que ya no se encuentre en un estado tan caótico este pago de la deuda, el hecho de que Puerto Rico pudiera acogerse a esta ley de quiebra como sucedió con la ciudad de Detroit, por ejemplo? Si se puede comparar Detroit con Puerto Rico, si se puede comparar a lo mejor Grecia con Puerto Rico, ¿cuál sería la mejor comparación y la mejor manera de salir de este hueco fiscal? Sí, ha habido muchas comparaciones con Grecia, con Argentina, en fin. Una cuestión interesante es que Puerto Rico gana y pierde de su relación especial con Estados Unidos. Por un lado gana porque tiene acceso al Estado de Derecho, a las cortes estadounidenses. Eso es un aspecto fundamental del desarrollo económico, tener acceso a un Estado de Derecho. Y en eso Puerto Rico gana, tiene acceso al dólar como moneda. Solo imaginémonos qué pasaría si Puerto Rico tuviera moneda propia con una deuda del 100% del PIB. Probablemente estaremos viendo una inflación similar a la de Venezuela en este momento, si en San Juan tuvieran capacidad de imprimir dinero para pagar sus deudas. Pero por otro lado, Puerto Rico pierde de su relación con Estados Unidos porque algunas políticas que se implementan en Estados Unidos también aplican a la isla y las realidades económicas son muy distintas entre del Estados Unidos continental y Puerto Rico. Por ejemplo, el salario mínimo. Estos son estudios que ya se han hecho, estos son problemas que ya se han detallado ampliamente en los últimos años. El salario mínimo que aplica a Puerto Rico es el mismo que aplica a Estados Unidos, a pesar de que el ingreso per cápita de Puerto Rico es únicamente un 70% del estado más pobre de la Unión Americana. Esto quiere decir que es un salario mínimo desproporcionadamente alto que fomenta el desempleo. En fin, son muchas las políticas que se han señalado y que por lo tanto requieren en algún momento tener que discutir nuevamente la naturaleza de la relación entre San Juan y Washington. Ahora, quisiera invitarlos a ambos a regresar a poder retomar este tema, un tema muy importante para nuestra región. Juan Carlos Hidalgo, también Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por participar en el programa. Muchísimas gracias.